Muy buenas noches. En el día de hoy entonces vamos a ver el resumen de lo que se hizo en la última clase donde hicimos prácticamente la estructura de lo que es una mano robot. Entonces utilizamos un sensor, este sensor que ven acá, el sensor flex. Utilizamos un servomotor, ¿cierto? Entonces nuestro sensor flex lo utilizamos como, valga la redundancia, nuestro sensor es la entrada del circuito, nuestro servomotor es el actuador. Y pues nuestro controlador es la placa Arduino 1, que es la que lleva toda la programación, donde le decimos qué va a pasar cuando el sensor se activa según los datos que trae. Entonces, les muestro cómo es la conexión. Tenemos entonces en el terminal 1 conectado a tierra. Conectamos a tierra el terminal 1 al negativo de nuestro circuito. El terminal 2 lleva entonces un cable que va a la entrada analógica de nuestro Arduino 1. En este caso va al A0, es ese cable verde que ustedes ven acá. Entonces conectamos este terminal 2, ¿cierto? Recuerden que debe estar en la misma columna, no necesariamente en el mismo pin, sino en la misma columna, porque ya esa es la funcionalidad entonces de la protoboard, ¿cierto? Nos establece la conexión de los componentes si conectamos dentro de la misma columna. Entonces conectamos aquí en el terminal 2 nuestro cable verde que vaya conectado a la entrada analógica A0. A su vez, desde ese mismo terminal 2, ¿cierto? Desde esa misma columna, conectamos una resistencia A positivo, una resistencia de 100 kiloohmios. Como lo vemos aquí en el recuadro. La resistencia entonces de 100 kiloohmios. Esa sería entonces la conexión de nuestro sensor flex. Nuestro servomotor, entonces, donde dice señal, entonces va la señal del Arduino que vamos a conectar, en este caso, el pin 9, ya que es analógico. Si ustedes ven, tiene la rayita curva acá, ¿cierto? Con una señal sinusoidal. Esa es, entonces nos está diciendo que es la señal analógica, ¿cierto? Y entonces lo conectamos aquí. El terminal 2 es la potencia, entonces siempre que vean potencia va al positivo de la batería, al positivo de nuestro circuito. Y la tierra, pues la conectamos con un cable negro al negativo de nuestro circuito. Muy bien. Entonces, el código en realidad es sencillo. Lo que hacemos nosotros entonces es establecer un ciclo siempre, ¿cierto? Que lo tomamos aquí en control, el ciclo siempre. Y dentro de ese ciclo siempre, entonces vamos a definir algunas variables que utilizamos, ¿cierto? Entonces, en variables, creamos variable, entonces creamos la variable rango, que es la que nos va a guardar el dato que le damos de la entrada de nuestro sensor. Entonces lo que hacemos es definir rango y en entrada colocamos acá leer pasador analógico a 0. Se lo colocamos allí. Después creamos otra variable que se llame ángulo. Y entonces definimos ángulo y aquí utilizamos una operación matemática que se llama asignar. Y entonces colocamos asignar 0 al rango entre 0 y 180. Y lo que hacemos es definir ángulo asignar rango al rango entre 0 y 180. Podríamos manejarlo así sin la siguiente instrucción que dice definir al A final como ángulo final, que es una conversión como para hacer más exacta la salida de acuerdo a la entrada. Ya que en este monitor en serie aquí, lo que leemos aquí cuando leemos el pasador analógico
y hacemos ya este cambio, asignar rango al rango entre 0 y 180, el rango en realidad va a tener un valor entre 41 y otro y un número. Entonces yo hice una conversión donde restaba 41 al valor inicial para que pudiera obtener la salida 0 grados, ya que el mínimo valor con 0 grados que obteniera era 41, entonces le resté 41 para que con 0 grados la salida fuera 0 y multipliqué el resultado por 2.53 para que el mayor valor que obtenía, que era 77 si no estoy mal, al multiplicarlo me quedara alrededor de los 180 grados. Entonces por eso es este bloque matemático, ¿cierto?, que incluimos ahí. Listo, después, entonces, de acuerdo a esa variable, lo que hacíamos sencillamente era en la instrucción aquí en salida, ya que vamos a controlar nuestro actuador, nuestra salida, girar servo en el pasador 9. Entonces colocábamos esta instrucción, girar servo en el pasador 0 a 0 grados, pero evidentemente lo modificábamos de acuerdo a nuestro circuito. Entonces girar servo en el pasador 9 a la variable a final, que ya tiene toda esa conversión que hicimos, a final grados, que entonces lo cogíamos de variable y la llevábamos a final aquí en ese campo, en vez de un número colocábamos la variable. Después entonces, para poder ver la salida, colocamos salida, imprimir en monitor en serie. Esta variable a final, nueva línea con, quiere decir con nueva línea, es decir, cada dato lo lee en una línea nueva y espera un segundo. De esta forma entonces tenemos nuestra simulación. Y entonces pasa que si yo tengo 0 grados, entonces él no va a girar, va a establecer en 0 grados, pero si yo tengo entonces, voy cerrando la mano aquí, él va a ir girando. Entonces aquí cuando estoy en 180, él llega a 177 grados y así entonces va cambiando el giro del servomotor. Vemos que al girar nuestro sensor flex, el servomotor va a girar de acuerdo a eso. Y eso es entonces en lo que consiste ese circuito de la última clase, donde también entonces dejamos en claro y vimos otro ejemplo de sensor, otro ejemplo de actuador con el servomotor y utilizamos nuestro controlador, en este caso entonces nuestro Arduino Uno. Con esto entonces damos fin a este resumen.